ya comienza el acto. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de la Fundación de Estudios Financieros y del Círculo de Empresarios, en la que vamos a presentar el último trabajo realizado conjuntamente por las dos instituciones bajo el título Pensiones, una reforma medular. Quiero agradecer en primer lugar a doña Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, que ha tenido la amabilidad de aceptar clausurar este acto. Gracias, ministra. También quiero agradecer a las personas que forman parte de la mesa, en particular a doña Mónica Uriol, presidenta del Círculo de Empresarios, que junto a la Fundación de Estudios Financieros ha patrocinado esta publicación. Y, por supuesto, a don José Antonio Erce, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director asociado de AFI. Para nosotros es un lujo que José Antonio Erce haya dirigido este estudio y el resultado del trabajo, como ustedes verán, demuestra que su elección como director fue un acierto completo. Por último, también a don Rafael Domenech, economista jefe del BBVA, que ha sido colaborador habitual de la Fundación de Estudios Financieros y que es autor de una de las colaboraciones del estudio y que también va a intervenir en esta presentación. El desarrollo del acto va a ser el siguiente. Después de mi breve intervención, daré la palabra a doña Mónica Uriol. Después intervendrá don Rafael Domenech, que hablará de la relación entre pensiones, bienestar y crecimiento económico, que como ustedes verán luego es uno de los ejes de este trabajo. Finalmente intervendrá don José Antonio Erce para que expondrá brevemente el contenido del trabajo, haciendo especial referencia a las conclusiones. Por último, la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, pronunciará el discurso de clausura del acto. Al concluir, por supuesto, tendremos un cóctel en el que podremos seguir comentando los aspectos relativos a este trabajo y, como es habitual, tendrán a su disposición ejemplares del libro que presentamos. En cuanto a la motivación del estudio, son muchas las razones que nos han llevado a publicar esta obra, coincidiendo precisamente con una nueva reforma del sistema de pensiones para la adopción del llamado factor de sostenibilidad. Fundamentalmente, el motivo principal es que tanto la Fundación de Estudios Financieros como el Círculo de Empresarios hemos creído siempre que es importante mantener un debate vivo y abierto sobre el tema de las pensiones y consideramos que es un tema medular, como dice el título, de la economía española. Para ello hemos reunido a un conjunto de personas, especialistas procedentes del mundo académico, del mundo profesional, para que expongan sus ideas, investigaciones y propuestas y posibles soluciones a los problemas de diversos frentes que plantea el tema de las pensiones en España. El contenido del estudio, como ya he dicho, lo va a exponer su director, don Rafael Domenech, a continuación. Yo simplemente voy a analizar algunos de los ángulos más financieros como corresponde a la Fundación de Estudios Financieros. En la Fundación de Estudios Financieros creemos que la reforma de pensiones debe ser enfocada como una gran reforma estructural, una reforma que tiene una amplia repercusión no solo en eso que se llama la sostenibilidad del modelo, sino en todo el sistema financiero, en toda la economía, como se ha demostrado en los países que abordaron en la década de los 90 reformas profundas de los modelos de pensiones. El modelo de pensiones no debe perseguir solo el ser financieramente sostenible, sino además debe perseguir el financiar al conjunto de la economía y liberarla de la dependencia financiera exterior que hoy todavía sigue teniendo la financiación de la economía española. Los fondos de pensiones privados han demostrado ser, allí donde se han establecido, un factor esencial de estabilidad y sostenibilidad financiera. Han demostrado facilitar la financiación de las empresas y de la economía a través de los mercados de capitales y dotar a los mercados financieros y de capitales de profundidad y de liquidez. El sistema privado de pensiones español tiene un tamaño muy pequeño en comparación con los de economía de nuestro entorno. Una reforma estructural del modelo de pensiones, una reforma que proponemos, debe potenciar ese modelo privado de pensiones que, como digo, tiene un tamaño muy pequeño en comparación con otros sistemas de nuestro entorno. Nos orientamos hacia una combinación de la contribución pública y privada de interés particular y general para el futuro modelo de pensiones. Un sistema, en definitiva, mixto de pensiones. Ninguno de los dos sistemas clásicos, el de reparto y de capitalización, por separado, es superior al otro en todos los numerosos frentes que se pueden evaluar para medir la eficiencia de un sistema de pensiones. Es por ello la combinación de ambos la que realmente, o ese sistema mixto, que realmente
consideramos como la estrategia más adecuada. Esto significa en nuestro país impulsar de forma decidida un modelo mixto, un modelo público y privado, en el que se desarrollen los fondos de pensiones privados con una de las reformas estructurales básicas que siguen pendientes en España. Esto conecta además, como ya he dicho antes, con la salida de la actual crisis financiera. Es una salida que pasa por el mercado de capitales, por una mayor financiación a través del mercado de capitales para compensar los procesos de reducción de los balances bancarios que merman inevitablemente el crédito bancario. Y asimismo se requiere un fortalecimiento de la financiación vía capital de las empresas para reducir los excesivos niveles de deuda. En definitiva, como ya he indicado, consideramos que los fondos de pensiones privados son una parte de la solución de los problemas que hoy en día aborda el conjunto del modelo de pensiones en España. Y por ello, repito, consideramos que la reforma del modelo sigue siendo una cuestión básica para el conjunto de la economía española. En el libro se aporta un dato muy interesante, derivado de las encuestas, y es que se cifra en la mitad aproximadamente de la población española quienes mantienen una posición favorable hacia una responsabilidad compartida entre el individuo y el Estado en la provisión de las pensiones. Por tanto, hay un amplio respaldo también a esa dirección de la reforma hacia un sistema mixto. La sociedad comprende bien la necesidad de ahorrar adicionalmente para la jubilación, aunque se enfrenta a canales o incentivos a veces no suficientemente desarrollados. En este sentido, la industria de pensiones debe innovar para aportar productos vitalicios eficientes y competitivos. La transición hacia el sistema mixto que promulgamos requiere tiempo y prudencia, pero es posible, es deseable y, por tanto, cuanto antes se inicie esa transición, que requiere tiempo, será mejor. En definitiva, solo la indecisión o una falta de visión para abordar ese proceso de ir hacia un sistema mixto es lo que puede acabar limitando nuestras posibilidades de alcanzar las pensiones que una sociedad avanzada como la sociedad española actual debe y puede permitirse. Bien, quiero ya finalizar simplemente agradeciendo al equipo de trabajo que ha realizado este estudio, coordinado por su director, Antonio Berce. Es un equipo muy completo del campo académico y institucional, como antes he dicho, y a todos ellos les quiero transmitir mi agradecimiento en nombre de la Fundación de Estudios Financieros, la felicitación por el excelente trabajo realizado y también por su dedicación y apoyo a la iniciativa de la Fundación de Estudios Financieros y del Círculo de Empresarios. Esperamos en la Fundación que este estudio aporte reflexiones y conclusiones y ayude a ese debate vivo y abierto, como antes decía, de las pensiones. Muchas gracias. Sin más, Mónica, Buenos días a todas, señora ministra, amigos, miembros del Círculo y colaboradores de la Fundación. Lo primero, agradecer a la ministra su presencia, también a todos los presentes, pero sobre todo a los que han colaborado en la elaboración del libro. El Círculo de Empresarios, desde su nacimiento hace ahora 36 años y pico, celebramos el 35 aniversario la semana pasada, ha tenido el problema de las pensiones y el futuro de las pensiones como uno de sus ejes fundamentales y a ello ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. En este caso es un lujo contar con la colaboración de Juan Carlos y todo el equipo de la Fundación, porque seguimos aportando. Lo que presenta este libro son propuestas concretas. Creo que la reflexión es continua, pero lo que pretendemos es animar a la ministra a converger en las intenciones que nosotros presentamos en ese libro. Yo creo que Juan Carlos ha tocado bien el tema financiero, que es el problema de España es dependiente en sus ahorros, vivimos del ahorro de los países que nos acompañan y el mayor vehículo de ahorro que tenemos hoy en día, y por lo tanto ahorro a veces, si el país lo propicia, se convierte en inversión, y inversión se convierte en puestos de trabajo. Tenemos que favorecer el ahorro en España, que tan escaso es históricamente. De ahí lo que necesitamos es una reforma estructural, mucho más que un nuevo ajuste paramétrico de lo que ha sido el sistema en el que venimos funcionando. Se han hecho reformas y lo que le pediríamos a la ministra hoy es que escuche y lea con atención lo que le proponemos y
que con la misma ambición y valentía con que enfrentó la primera, esperamos, solo primera ronda en su reforma laboral, que fue la primera reforma estructural que hubo en el país, a la que esperamos haya una segunda ronda, ministra, insisto, que con esa valentía con que fuiste capaz de hacer esa reforma descentralizando los convenios colectivos y permitiendo que fuera el empresario con sus trabajadores el protagonista de las soluciones a los problemas con que se enfrenta, de la misma manera recupere el ciudadano el protagonismo en la solución a los problemas de su futuro. Porque cuando tenemos un estado de bienestar que todo lo provee y unas familias que ya no tienen problemas de apoyo entre unos y otros, porque el estado de bienestar funciona como una red de protección, nos adormilamos. Pediríamos sobre todo transparencia. Cuando el ciudadano conoce la realidad de los datos y sabe con qué pensión se va a jubilar, si tuviera los datos reales y fuera una cuenta nominativa, no una cuenta anónima, a bulto, probablemente el ciudadano, como las empresas de primera reforma, ministra, sería mucho más responsable y si vinieran estímulos adecuados, tomaría protagonismo en la solución compartida con aquellos que no tienen solución para resolver su futuro. Este libro lo que presenta exactamente es recuperemos el protagonismo, hagamos responsable al ciudadano, dotemos a aquellos que no tienen medios de un sistema de protección y empecemos a dar un camino en el que el hombre ciudadano sea el protagonista. Hay muchos ejemplos a lo largo del libro y sencillamente, ministra, sigue siendo valiente, sea ambiciosa, que con un país quemado como habéis recibido, ya habéis hecho bastante de bomberos y toca ahora hacer de arquitectos. Una nueva arquitectura para un país que quiera ser de los primeros del mundo, no uno más en la cola, porque hay países que nos han demostrado que se puede hacer. Y los ejemplos los tenemos a la vista. En el libro yo creo que hacemos referencia sobre todo a Suecia y Suiza, como ejemplos de países que han sido capaces de transitar desde modelos de reparto, de países en los que la pirámide demográfica es pirámide, a realidades de países que más se parecen a un rombo demográficamente y en la que el contribuyente cada día es menor y el receptor cada día más numeroso. Muchas gracias a todos. Pido la palabra a los verdaderos protagonistas del libro, que son los que nos van a contar cómo han trabajado. Muchas gracias. Ministra, autoridades, señores y señores, muy buenos días a todos. Yo lo primero que quiero hacer, como natural, es empezar felicitando a la Fundación de Estudios Financieros, al Círculo de Empresarios y al director de este estudio, mi amigo José Antonio Este, por la realización de un libro que es el que hoy se presenta sobre uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad española, tanto en el presente como en el futuro. Y quiero agradecer también la invitación, primero para participar en un libro de esta calidad, en el que, como decía hace un momento Juan Carlos, han colaborado excelentes especialistas españoles sobre las pensiones en España, muchos de los cuales pues, están también hoy aquí entre nosotros, ¿no? Y segundo, también agradecer la oportunidad de dirigirles unas breves palabras con las que resumir mi contribución en este libro, una contribución que lleva por título Pensiones y crecimiento económico y bienestar. Hace 10 años, nos decía Peter Ryan, premio Nobel de Economía, uno de los mayores especialistas mundiales en pensiones, que mejorar la estructura actual del sistema de pensiones, que ya es altamente satisfactoria, es un mejor objetivo, mejor que la búsqueda de una reforma radical del mismo. Es decir, básicamente lo que nos recomendaba es partir de lo que ya tenemos y ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos completarlo antes que deshacerlo y empezar de nuevo, ¿no? Este es y ha sido el objetivo de mi capítulo, analizar las ventajas potenciales de los sistemas mixtos en los que el sistema de reparto se complementa con el de capitalización como estrategia óptima con la que disponer de más opciones para hacer frente a los retos demográficos de las próximas décadas.
Y esas ventajas relativas las he analizado en términos de la tasa interna de rentabilidad de los distintos sistemas de pensiones, los efectos sobre el ahorro público, pero sobre todo privado, el empleo, la oferta de trabajo, el crecimiento económico, la desigualdad y, en general, como no puede ser de otra manera, lo más importante sobre el bienestar social. Las principales conclusiones que pueden extraerse del análisis que realizaron en este capítulo y de la evidencia que se presenta a lo largo del mismo son las siguientes. Primero, como ya nos señalaba hace un momento Juan Carlos, hay argumentos suficientes para que el sistema de reparto siga siendo una pieza fundamental del sistema de pensiones. El sistema de reparto no es necesariamente un mecanismo ineficiente, de seguro, sino un mecanismo de redistribución de rentas entre individuos de la misma, pero también de distintas generaciones, que el sistema de capitalización por sí solo no puede satisfacer este objetivo de redistribución. El segundo resultado es que el diseño del sistema de pensiones debe buscar un equilibrio eficiente entre el coste económico y social de las distorsiones que puede generar y genera, por un lado, y la equidad y la existencia de mecanismos de seguro ante los riesgos idiosincráticos a los que se enfrentan los individuos por otro. La reducción de múltiples ineficiencias y distorsiones puede dar lugar simultáneamente a pensiones medias más elevadas, a un sistema de reparto también más eficiente, por lo tanto, a una mejora de la equidad y a un aumento, en definitiva, del bienestar social. El tercer resultado es que el sistema de capitalización genera efectos positivos sobre la tasa de ahorro, fundamentalmente el ahorro privado, sobre la acumulación de capital, la productividad, el empleo y al mismo tiempo evita distorsiones generadas por los impuestos. Estos efectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de mejorar el sistema de reparto con sistemas complementarios en los que aumente la vinculación entre las contribuciones satisfechas al sistema y las pensiones futuras. Cuarto resultado, aunque existen argumentos teóricos para esperar que los sistemas de reparto alcancen una redistribución de rentas más equitativa que los sistemas de capitalización, cuando analizamos la práctica de las economías desarrolladas, la equidad parece depender más de las características con las que han sido diseñados cada uno de sus sistemas y con la eficiencia con la que operan que con la que inicialmente se podrían haber diseñado para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, no hay en principio, o no deberíamos aproximarnos al sistema de reparto o al sistema de capitalización en la práctica con ningún a priori sobre los efectos en términos de equidad, desigualdad o redistribución. Quinto resultado, existen diferencias muy importantes entre los países desarrollados en sus preferencias sociales respecto a la combinación de las tasas de reemplazo, es decir, la pensión, cuánto representa la pensión sobre el salario medio, del sistema de reparto y las contribuciones al sistema de capitalización. Hay países que eligen sistemas de reparto más generosos a costa de tener sistemas de capitalización más reducidos y otros, algunos de ellos que son paradigmas internacionales en términos de políticas redistributivas, que han optado por sistemas de reparto menos generosos y, por el contrario, un sistema de contribución o sistemas contributivos mucho más amplios. Y sexto y último, el gasto en pensiones públicas sobre el Producto Interior Bruto es el resultado de las condiciones demográficas, de la eficiencia con la que funciona el mercado de trabajo, de las propias preferencias sociales sobre las tasas de reemplazo del sistema de reparto y también es función de la importancia relativa otorgada a los sistemas de capitalización. No hay ninguna garantía de que se maximice el bienestar social imponiendo un objetivo de mayor gasto en pensiones sobre el Producto Interior Bruto independientemente de esas preferencias sociales. En resumen, teniendo en cuenta los resultados que acabo de detallar, para maximizar el crecimiento y el bienestar social resulta recomendable, tal y como demuestra la experiencia en muchas economías desarrolladas, primero garantizar la sostenibilidad del sistema y segundo mejorar la eficiencia del sistema de reparto, que debe ser un pilar fundamental del sistema de pensiones y del estado de bienestar. Y segundo, combinar diferentes alternativas de financiación de las pensiones, entre las cuales también aparece el sistema de capitalización, en función de las preferencias de la sociedad. Preferencias
que a su vez pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Muchas gracias por su atención. Antonio, tiene la palabra. Muy buenas tardes ya, señor ministro de Empleo, autoridades, queridos coautores, amigas y amigos. El agradecimiento a los dos relevantes patrocinadores de esta iniciativa, de este libro, tienen que ser mis primeras palabras. Pero este libro surge precisamente de un interés genuino de estos patrocinadores para explorar las condiciones que harían de un sistema de pensiones, y no implico aquí las pensiones privadas o públicas, un sistema de pensiones general, un factor de crecimiento, de bienestar y cohesión y eficiencia social. Este ha sido el leitmotiv, y las palabras de Rafael Domenech nos indican claramente que una parte relevante del trabajo se ha dedicado a explorar esa cuestión. Este trabajo es fruto de un año de trabajo, por la redundancia, y que ha producido una gran satisfacción a AFI, desde luego, a estas financieras internacionales y personal también, por lo cual agradezco doblemente este encargo. Es un trabajo colectivo, a pesar de sus múltiples autores, construido coherentemente, y espero que esa coherencia se vea en las conclusiones que relataré a continuación, para ilustrar las características del sistema actual de pensiones, ciertamente, pero pensando en un sistema de pensiones propio del siglo XXI. El siglo XXI está apenas empezado. Estoy convencido de que en unas pocas décadas el sistema de pensiones que tengamos será muy diferente del actual, reteniendo, sin embargo, sus características esenciales. En el volumen se analiza la situación actual española y comparada. Se identifican los obstáculos, las limitaciones y las oportunidades para el cambio, y se avanzan propuestas que yo tildaré aquí mismo de osadas, porque la distancia temporal, la ausencia de una urgencia perentoria en estos momentos nos anima a mirar por encima de la tapia. Precisamente ese avance de propuestas, que no deben de tomarse literalmente, salvo reservando el concepto de sistema mixto, para lo que denominamos una y otra vez a lo largo del estudio la reinvención de las pensiones. El contenido se puede expresar básicamente a través de una serie de bloques temáticos cuyas conclusiones recogen perfectamente esa estructura. Y espero que vean en el hilado de estas conclusiones la fábrica, la estructura de un conjunto de capítulos que de otra forma pudieran parecer heterogéneos, pero que no lo son. La primera de las conclusiones tiene que ver con la percepción y preocupación social por la longevidad, que está aumentando, afortunadamente. La longevidad no es lo mismo exactamente que la vejez. Sin embargo, esa percepción social y esa preocupación deben de avanzar más rápidamente con el objeto de facilitar las reformas necesarias. Sabemos la enorme energía social que requiere el paso de una norma, la adopción de una norma social, política, institucional, de existir una mejor percepción del fenómeno, que no problema, el fenómeno de la longevidad, y naturalmente la preocupación positiva de la sociedad por el mismo, la aceptación de las reformas, la formulación misma de las reformas sería sencillamente mucho más rápida. En segundo lugar, la transformación de los mercados financieros para canalizar el ahorro previsional a largo plazo hacia la financiación de la inversión productiva sería uno de los grandes beneficiarios, por supuesto, la sociedad en su conjunto. Pero ese papel cambiante en los roles financieros de las iniciativas productivas de la economía, no únicamente la banca, también los mercados de capitales, y por lo tanto desarrollar un sistema mixto de pensiones contribuiría grandemente a ese desarrollo. Una sociedad, en tercer lugar, tiene el nivel de pensiones que su productividad le permite alcanzar. Muy a menudo se alude a la productividad como la garantía, el aumento de la productividad, como la garantía de la sostenibilidad de las pensiones. En realidad, es la garantía de su suficiencia, de pensiones más elevadas, de salarios reales
más elevadas, naturalmente de mayor competitividad de la economía. En definitiva, y Rafael Domenech lo ha dicho muy elocuentemente, el grado de bienestar es también una cuestión de elección social, siempre y cuando la sociedad tome las decisiones asignativas adecuadas, que no son evidentes y que deben de estar informadas constantemente desde muchos ámbitos. La reforma, en cuarto lugar, de 2013 es susceptible de lograr la plena sostenibilidad del sistema de pensiones, un objetivo que hace apenas 2 años no veíamos en el horizonte, y equipar a nuestro sistema a los más desarrollados. Subsisten todavía problemas de suficiencia que pueden ir agrandándose y problemas de eficiencia, entendida la eficiencia como disfunciones actuariales o falta de eficiencia, como disfunciones actuales que en definitiva interpelan directamente a la equidad. En mi opinión, y en la de algunos de nuestros autores, equidad y eficiencia se combinan cuando hablamos de resolver algunos problemas que subsisten todavía y que deberán abordarse más adelante. Hay ineficiencia actuarial y por lo tanto el sistema es más caro cuando no tenemos en cuenta que los casados viven más que los solteros y en audiencias más ligeras que esta yo lanzo la recomendación de que la gente se case o se empareje. Eso lleva más bienestar para todos. Pero hay muchas otras que tienen que ver con un diseño que arrastra de la historia y que todavía no está a la altura de una sociedad del siglo XXI. En quinto lugar, las tendencias en materia de pensiones en los países más desarrollados apuntan claramente a la existencia de una doble renta de jubilación, en la que se combina la pensión pública y la pensión privada, con amplio margen de libertad individual para la elección tanto de la edad de jubilación como la dosificación de los dos tipos de renta dentro de las cautelas oportunas para asegurar la viabilidad del conjunto del sistema. En sexto lugar, que trae causa de lo que acabo de decir, la necesidad de transformar flujos de rentas del trabajo o del capital en capitales de jubilación. Esa fase de acumulación a lo largo de toda la vida, digámoslo así, activa. Y además, posteriormente, convertir estos capitales de jubilación en rentas vitalicias. Este problema, doble problema, se enfrenta, como los aseguradores saben muy bien, a un problema muy difícil de resolver, la longevidad. Todavía no existe un seguro de longevidad barato, eficiente, asequible, debidamente protegido. Y, desde luego, paradójicamente, lo que mejor se ha inventado hasta ahora para asegurar la longevidad ha sido la seguridad social. Entro directamente en esta cuestión de la invención y reinvención de la seguridad social para terminar. Séptima conclusión. Hace un siglo se inventó la seguridad social, que ha servido admirablemente a la sociedad hasta el presente, incluso yo diría a la civilización, ¿no? Y sin embargo, en la actualidad, todos los sistemas de seguridad social históricos adolecen de problemas de sostenibilidad generalizada por el retraso de su adaptación a la creciente longevidad. Hoy, reinventar la seguridad social supondría ni más ni menos, en el sentido estricto, volver a asegurar la gran edad, la gran vejez. Y voy a tratar de provocarles, desde luego no con el ánimo de que se instaure ninguna de estas recomendaciones que matizaré a continuación. ¿Cuál sería la gran edad hoy? Para encontrar una edad a la que sobrevive hoy el 36,5% de una generación, los que sobrevivían a los 65 años hace un siglo, hay que remontarse hasta los 89 años. Vamos pensando. Para encontrar una edad a la que todavía quedan 10 años de esperanza de vida, la que tenían hace un siglo las personas de 65 años, hay que remontarse hoy hasta los 79 años. ¿Qué significa reinventar la seguridad, la seguridad social para asegurar la gran vejez o la gran edad? Bien, el volumen se cierra justamente con el avance de una propuesta ilustrativa, no se lo tomen al pie de la letra.
ilustrativa, lo que llamamos un sistema mixto, sí, que hemos venido llamando a lo largo de la obra, pero un sistema mixto no contemporáneo, en el que coexisten la pata pública y la pata privada, sino diferido, en el que en primer lugar interviene la pata privada desde una edad de jubilación elegida voluntariamente por los trabajadores hasta esa gran edad por definir, que no tiene nada que ver con las que, para ilustrarles, he mencionado anteriormente. Y el aseguramiento público que interviene posteriormente, desde esa gran edad hasta pues la finalización de la esperanza de vida de los individuos en adelante. De esta forma, solo necesitamos el debate con este tipo de propuestas, incluso, insisto, la especulación de cara a una reforma medular integral de las pensiones, que sin embargo reinventa aquello que hace más de un siglo se inventó y que también nos ha servido. Una reforma que definiría las pensiones del siglo XXI de manera sostenible, eficiente y suficiente. En nuestra opinión, este tipo de propuestas, esta generación, si ustedes lo quieren, de propuestas, ilustra bien dos requisitos que deben de cumplir todo sistema de pensiones enfrentado al fenómeno, insisto, no el problema, al fenómeno de la longevidad. La posibilidad de eliminar el riesgo de longevidad en la provisión de rentas temporales, no vitalicias, privadas de jubilación en esa primera etapa, poniéndole un tapa al riesgo de longevidad, los productos se hacen infinitamente más baratos. Y de eso debe encargarse también no solo el sector, sino la regulación. Y segundo requisito, la posibilidad de limitar decisivamente el riesgo de longevidad en la fase final de la vida, de manera sostenible para el sistema, algo que muchos sistemas históricos no han sabido hacer todavía a la fecha de hoy. Son conclusiones muy generales, no les he dado apenas números porque quiero excitar su apetito para leer los diferentes capítulos. No se dejen engañar por el hecho de que tal capítulo habla de las condiciones actuales o tal otro de las condiciones que imperarán en los muy próximos años por el imperativo de la ley de sostenibilidad, sino que miren cada uno de sus capítulos teniendo en mente estas conclusiones que yo les he leído y que podrán leer con algo más de extensión en el volumen en particular. Reitero mis gracias a los patrocinadores, a la señora ministra de Empleo por su presencia esta mañana aquí y a todos ustedes. Pues, en primer lugar, muy buenos días, tardes ya a todos. Querida secretaria de Estado de Presupuestos, secretario de Estado de la Seguridad Social, presidente del CES, autoridades, diputados de la Comisión de Pensiones del Pacto de Toledo del Congreso, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a los que me han invitado. Tengo el honor de presentar este magnífico trabajo de tantos profesionales que se han dedicado a pensar y a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestras pensiones. Pero permítanme que agradezca principalmente a Juan Carlos, a Mónica, también a José Antonio y a Domenech su presencia y su invitación al acto. Para mí, como decía, es un honor y es un privilegio estar con todos ustedes esta mañana, porque iniciativas como esta contribuyen sin duda al debate de lo que es y sigue y debe seguir siendo nuestro modelo de pensiones y, por tanto, colaboran en lo que tiene que ser también el diseño de nuestro modelo económico-social en España. Bajo la coordinación, además, de José Antonio F., un prestigioso profesional con el que colabora habitualmente también el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un profesional de gran prestigio, como cada uno de los que intervienen en ese magnífico libro, que me dan la oportunidad pública también de agradecerles ese trabajo constante, ese estudio y esa apuesta por presentar a la sociedad española alternativas y propuestas a lo que debe ser nuestro modelo de bienestar. Creo que eso que se presenta hoy es lo que hemos querido hacer desde el primer momento en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, abrir al debate público
lo que es una de las columnas vertebrales de nuestro modelo social en España, que es el sistema de pensiones. Por tanto, agradezco de corazón esa contribución intelectual y el esfuerzo que se ha hecho tanto por los patrocinadores y también por cada uno de los responsables de esos magníficos artículos a la hora de la confección de este libro. Pero como me gusta atender a cada una de las solicitudes que se me hacen y también públicamente, quisiera contestar a la presidenta del Círculo de Empresarios en su invitación a hablar también de algo que es fundamental para el modelo de pensiones, porque si algo garantiza de verdad nuestro modelo de bienestar en España, nuestro sistema de pensiones, es el empleo. El empleo es la garantía real de nuestro modelo de pensiones en el presente y en el futuro en nuestro país. Y yo quiero aprovechar para decir que este Gobierno ha hecho una reforma laboral completa y equilibrada. Por tanto, la reforma laboral está hecha. Lo que estamos haciendo, y lo ha dicho también el presidente, es seguir trabajando con ajustes para mejorar lo que todos queremos, y es que el empleo en España sea un empleo de calidad, aprovechando además que se está iniciando la recuperación y el crecimiento en nuestro país, y queremos que se traduzca cuanto antes para bien de la sociedad española en más empleo de calidad, en más empleo estable y en un mayor empleo ante tasas de crecimiento en nuestro país más moderadas. Y quiero decir también que tenemos un reto colectivo en el que vamos a seguir trabajando y presentando reformas, y esa es la formación y en la mejora de la empleabilidad de nuestros trabajadores, que tiene también mucho que ver con las ambiciones de la sociedad española, tiene mucho que ver con nuestro modelo de bienestar y tiene mucho que ver, sobre todo, con que este país sea cada día más competitivo y compita con lo que tiene que competir, que es en talento y en capital humano. Y en eso vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Por tanto, ajustes en el mercado laboral van a venir de la mano de la apuesta por la contratación estable y también por la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. Estamos trabajando con los interlocutores sociales desde hace ya meses en un nuevo modelo de formación para el empleo, porque es ese capital humano es el que nos va a hacer más competitivos y el que va a hacer una sociedad más justa y también una mayor protección social en el futuro de los trabajadores. Por tanto, querida Mónica, quería responderte también a ese planteamiento y dar a conocer a este magnífico auditorio en lo que sigue trabajando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Quiero aprovechar también, estando aquí y viendo a algunas de las personas tan relevantes que nos acompañan, para hacer también un agradecimiento público desde el Ministerio de Empleo. Hacer un agradecimiento a ese grupo de expertos, algunos están en la mesa como Rafa Domènech, que trabajaron con nosotros en las reformas que hemos ido implementando en el ámbito de la seguridad social. Nosotros quisimos abrir a los técnicos, a los profesionales, a los intelectuales, a que hicieran también contribución pública a la sociedad española a través de sus valiosas aportaciones. Y, por tanto, quiero aprovechar también singularmente para agradecer ese trabajo intenso que se hizo en el desarrollo de algunas de las reformas que hemos puesto en marcha. Y quiero decir que, como saben ustedes, los sistemas de pensiones consiguen múltiples objetivos y el reto que tenemos por delante es que se alcancen de manera más o menos simultánea. Los más importantes son atender a la distribución del consumo y del ahorro, el aseguramiento y la mitigación de la pobreza y su distribución. Del adecuado equilibrio en la persecución de los objetivos será también adecuada la combinación de los instrumentos para alcanzarlos, que depende también de cómo tendremos una seguridad social hoy y cómo daremos cobertura en las prestaciones de mañana, en esas prestaciones que la sociedad española espera en condiciones de suficiencia y también en condiciones de equidad. Si las decisiones y las estrategias en este caminar de las reformas de la seguridad social son incorrectas, no solo se pone en riesgo el sistema de pensiones, y me gustaría dejarlo muy claro, se pone en riesgo el funcionamiento de la economía en su conjunto y, por qué no decirlo también, la cohesión social en nuestro país.
porque el sistema de pensiones constituye el corazón de nuestro modelo de bienestar. Y como todos sabemos, España ha apostado por tener un modelo público y existe además un gran consenso en la sociedad española de que siga siendo así. Un consenso articulado en torno a ese gran pacto social de la democracia que es el Pacto de Toledo y que además estamos convencidos que debemos de seguir preservando. Señoras y señores, los modelos de protección no son modelos ni cerrados ni estáticos. Se ven influidos sin duda ninguna por el entorno en el que se manifiestan, no solo el crecimiento económico, sino también los cambios sociales, el envejecimiento de la población y otros factores que siempre influyen permanentemente. Y también quiero decir que no hay modelos conceptualmente buenos y malos, no son unos necesariamente mejores que otros. Hay modelos bien diseñados, donde se han tomado decisiones acertadas y, si ustedes quieren, donde además se anticipan esas decisiones, porque la reforma de las pensiones se ven con décadas en el tiempo luego sus resultados. Por tanto, hay modelos, hay sociedades, hay gobiernos que aciertan o no en la toma de decisiones. Y España ha adquirido un alto consenso en el modelo que queremos tener hoy como sociedad. Un modelo de pensiones público, de reparto, de equidad y contributividad, basado en personas de una misma generación, pero basado también en personas de diferentes generaciones. Algo que es perfectamente compatible, que así lo reconoce el Pacto de Toledo, con los sistemas complementarios en el ámbito privado, en los que pueden tomar también decisiones responsables las empresas y los mismos trabajadores. Pero el objetivo de cualquier gobierno es atender la demanda de la mayoría de la sociedad española en ese consenso del Pacto de Toledo y haciendo que ese modelo público y de reparto sea eficiente y sea capaz de anticiparse a los retos y a los desafíos que como españoles tenemos por delante. Y como decía antes, hay que ser consciente que las medidas tardan tiempo o necesitan tiempo para desplegar todos sus efectos. Pero quiero decir también que cuando se toman y se anticipan esas medidas y esas reformas, dentro y fuera de nuestro país, se produce mayor confianza, más tranquilidad para los agentes económicos y también, y por qué no decirlo con la secretaria de Estado de Presupuestos aquí, se produce una mayor contribución a la estabilidad de nuestras cuentas públicas. Pese a ello, al igual que la mayoría de nuestros socios europeos, hemos pasado a tener un desafío que nos acucia a todos, que es la estructura poblacional de clara forma piramidal que tuvimos en el pasado, se ha ido transformando con el tiempo a una cilíndrica y pronto tendremos una que tornará en triángulo invertido. Por tanto, tenemos un importante desafío por delante que es el demográfico, que por otra parte es una buena noticia para todos, porque vivimos más y vivimos en mejores condiciones. El cambio demográfico y la tensión intergeneracional, por tanto, es algo importante en el diseño de lo que tiene que ser la política económica, no solo española, sino también europea, de las próximas décadas. Por tanto, los desafíos no son coyunturales, son estructurales. La demografía no es una ideología, es una realidad y la tenemos que afrontar con responsabilidad y con certidumbre. Por tanto, tiene mucho que ver en el diseño de las futuras o de las presentes reformas de los modelos de pensiones. Pero la sociedad debe saber con total transparencia, debe tener información sobre cuáles son las alternativas que existen, cuáles son los costes entre generaciones de tomar determinadas decisiones presentes y futuras, y deben ser también capaces de tener información puntualmente, evaluando con transparencia y equidad las decisiones que se van tomando por las diferentes administraciones públicas. Nosotros así lo hemos entendido siempre desde el Gobierno y por eso
ha adoptado este Gobierno medidas después de llevar ante la sociedad española un amplio debate sobre las reformas estructurales de calado que necesitaba nuestro modelo de pensiones. Hemos sido ambiciosos y hemos sido capaces de diseñar juntos, junto a los mejores expertos, junto a los interlocutores sociales y junto a los grupos parlamentarios, las medidas que irán anticipándose a las decisiones que tenemos que ir tomando con el paso del tiempo. Medidas de carácter estructural, por un lado, en el ámbito de los ingresos, pero también en el ámbito de los gastos, que han supuesto avances importantes, como decía, y que han contado con algo sustancial, que es el respeto a las recomendaciones sucesivas que se han ido poniendo de manifiesto por todos los intervinientes en el Pacto de Toledo. Quiero resaltar esta mañana que en el ámbito de los ingresos se han introducido importantes cambios que han ido reforzando el sistema en estos años y, sobre todo, respetando el principio de contributividad. En primer lugar, hemos culminado un deseo conocido en el Pacto de Toledo y para la sociedad española, como era el proceso de culminación de la separación de fuentes de financiación de la seguridad social. Que las cotizaciones sociales vayan a la parte contributiva del sistema y que lo no contributivo del sistema se atienda con los presupuestos generales del Estado cada año. Eso ha sido una realidad en 2 anualidades, tras 10 años de pasos menos comprometidos. A su vez, también para reforzar los ingresos del sistema se han tomado decisiones en el ámbito de las bases de cotización. Se ha avanzado en la equiparación del esfuerzo contributivo entre los diferentes regímenes del sistema. Se han mejorado los procedimientos de recaudación, reduciendo los tiempos de tramitación, simplificándolos y disminuyendo también la morosidad. Las decisiones tomadas en materia de lucha contra el fraude han sido esenciales también para afrontar los problemas de fraude en prestaciones que también tenía nuestro modelo. Las modificaciones legales que hemos llevado a cabo incluso en el ámbito penal, los esfuerzos con más medios, más recursos tecnológicos, instrumentos de coordinación con otros ministerios como el de Interior o el de Hacienda, una clara amenaza a la que hemos querido hacer frente, como es el fraude a la seguridad social. Y quiero decir, honestamente, que se están dando importantes resultados. Hace una semana hacíamos público la presentación de lo que ha supuesto el plan de lucha contra el fraude en el desempleo y ante la seguridad social, y en 2 años de su puesta en marcha hemos conseguido unos ahorros para el sistema en su conjunto de más de 7.600 millones de euros. Por tanto, avances en la lucha contra el fraude para mejorar también la sostenibilidad de nuestro modelo. También se han ampliado los conceptos sujetos a cotización, acercando la regulación de la seguridad social a la regulación fiscal. Y quiero decir con toda claridad que es una medida en la que ganan todos. Ganan los trabajadores, fundamentalmente aquellos que tienen salarios medios y bajos, porque si se cotiza por todo su salario, tendrán en el presente mayores prestaciones y también en el futuro en forma de una mayor pensión. También ganan las empresas con la transparencia retributiva, porque favorece la competencia en el mercado. Y, por supuesto, también gana nuestro modelo de seguridad social, porque ve reforzada su sostenibilidad. En definitiva, las medidas adoptadas garantizan nuevos ingresos necesarios para reforzar la sostenibilidad de nuestro modelo, avanzar en ese carácter retributivo y, además, se otorga una mayor coherencia a la regulación. Y quiero decir también que en estos 2 años, en un momento de crisis económica muy duro, hemos hecho un esfuerzo muy importante, porque nos importa el empleo y la garantía de las pensiones, en ayudar a las empresas en la transición de la salida de la crisis hacia el inicio de la recuperación. Un trabajo muy complejo en la que la Tesorería General de la Seguridad Social hace un esfuerzo cada día, como son el permitir aplazamientos
a las empresas españolas y también a las administraciones públicas de sus compromisos de cotización con la seguridad social. En este año 2013, que acabamos de abandonar, han sido más de 2.200 millones en aplazamientos y más de 116.000 aplazamientos a empresas y administraciones públicas para ayudarles también a mantener empleo, a seguir invirtiendo y creando riqueza, porque eso también redunda en nuestro modelo de sostenibilidad de las pensiones. Pero quiero decir también que hemos sido valientes en el ámbito del gasto, reformas que han sido también muy intensas. La necesidad de adecuar la jubilación anticipada y parcial al incremento de la longevidad constituía una medida imprescindible y que generaba no solo un problema financiero para el sistema, sino también de equidad. Mirad, le estamos diciendo a los españoles que se tenían que jubilar a los 67 años y, sin embargo, 1 de cada 2 se jubilaba antes de llegar a los 65. Y ahí hemos querido poner también racionalidad. ¿Pero por qué? Porque no podemos en esta salida de la crisis y queriendo competir en talento, dejar que nos abandonen los trabajadores con mayor experiencia y con mayor capacidad. Hoy la situación después de esa reforma es otra. En 2013, después de 9 meses de puesta en marcha de esta iniciativa, se ha incrementado en un 10,4% el número de trabajadores que se jubilan a la edad legal. La jubilación anticipada en su conjunto ha tenido una disminución del 6,5% y como consecuencia de ello, hoy la edad real de jubilación ha aumentado hasta los 64,3 años, frente a los 63,9 del año 2012. Por tanto, medidas que empiezan a dar resultados. Esa reforma se acompañó de otra muy importante, la posibilidad por primera vez en nuestro país de compatibilizar salario y pensión. ¿Por qué? Por el impulso a través del envejecimiento activo, por incentivar el que los trabajadores con más experiencia y más cualificados alarguen, si así lo desean, su vida laboral para riqueza de nuestra economía y también para seguir apostando por el capital humano y por el talento. Por tanto, quiero decir que desde su puesta en marcha de hace meses, todavía no hace un año, ya hay más de 9.000 personas, 9.094, que compatibilizan esto de empleo y pensión a la vez. El 83% de todos los ciudadanos que así voluntariamente lo hacen son autónomos. Y si quieren, el avance más importante en lo que han sido las reformas del sistema, las reformas de sostenibilidad del sistema, han sido las últimas que se pusieron en marcha a final del año pasado. La introducción de un nuevo factor de sostenibilidad en nuestro sistema de pensiones y las nuevas reglas, el nuevo índice de revalorización de las mismas. España, se ha dicho aquí antes de mi intervención, se sitúa con estas dos reformas en la vanguardia de las legislaciones europeas. Gracias a ese grupo de expertos y a las contribuciones que han hecho al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los distintos profesionales de la materia, al diálogo que hemos mantenido con los interlocutores sociales y al diálogo en el ámbito del Pacto de Toledo, hemos hecho entre todos una reforma para la sostenibilidad del sistema. El sistema de pensiones es como un barco que ya garantizamos su mantenimiento a flote. A partir de ahora, en otros momentos, podremos hablar del tipo de prestaciones o la suficiencia de las mismas que queramos trabajar. Yo creo que con esta reforma se ha dado un avance importante por la sostenibilidad, porque hay que vincular nuestro modelo de pensiones a la situación de la economía en general y a la situación de la demografía también, y tenemos que ser valientes en mirar al futuro con responsabilidad. Por tanto, apuesta por el futuro, ejercicio de justicia intergeneracional, como se ha puesto de manifiesto en esa reforma, y sobre todo, avance en la equidad y en la cohesión social de nuestro país. Hoy podemos decir, si ustedes lo permiten, que tenemos un sistema que se asienta en bases más sólidas,
Como muy bien dice el título del libro, hemos hecho una reforma modular, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando. Yo por eso quiero decir que este libro lo estudiaremos profundamente y profusamente en el Ministerio, porque entendemos que las aportaciones de los profesionales de la materia siempre nos darán luz a todas las administraciones públicas. Además, algunas de las que señala, quiero resaltar también esta mañana, ya las hemos puesto en marcha, como es el que los ciudadanos tengan la mayor información posible a la hora de ir pudiendo tomar decisiones a lo largo de su vida laboral. Lo que desde la Seguridad Social llamamos el derecho a la información. Y lo vamos a hacer. Por primera vez en el año 2014, los ciudadanos mayores de 50 años van a tener información de la pensión a la que tendrán derecho en el futuro. Y en 3 años, todos los españoles que estén trabajando tendrán información puntual de lo que será el futuro de las pensiones. Es una reforma compleja, pero la vamos a superar seguro con creces, porque tenemos magníficos profesionales y funcionarios de la Administración y porque la transparencia y la información es algo que demanda cada día más la sociedad española y también en el ámbito de las pensiones. Por tanto, el ciudadano podrá tomar en libertad cualquier decisión teniendo más información de lo que va a ser su pensión futura. Señoras, señores, querida Mónica, querido Juan Carlos, el ámbito del Pacto de Toledo, ese gran pacto social de la democracia, antes de terminar mis palabras, lo quería seguir poniendo en valor. Han pasado muchos gobiernos y probablemente en el futuro vendrán otros que seguirán también mirando a ese Pacto de Toledo, a esas recomendaciones que han hecho la sociedad española a través de los grupos parlamentarios para seguir tomando decisiones. Lo importante es que un modelo de pensiones, que como decía es el corazón de nuestro modelo de bienestar, tenga el mayor consenso social posible, porque esa es la tranquilidad de toda la ciudadanía, pero especialmente la tranquilidad de nuestros mayores, que por la edad tienen menos capacidad de atender a las decisiones que toman los responsables públicos. Y quiero decir también, porque es importante, que en este camino de las reformas hacia la sostenibilidad de nuestro sistema no estamos solos. Nuestros socios europeos comparten los desafíos que nos enfrentamos y también están de acuerdo en las consecuencias de esa reforma. Afrontar las reformas mirando el largo plazo es la responsabilidad de todos, de toda la sociedad española, pero especialmente de los gobiernos. Y no solo, ya digo, por lo que importa como país, sino también porque será fundamental las decisiones que tomemos juntos los diferentes gobiernos de la eurozona en el ámbito de lo que van a ser las políticas macroeconómicas del futuro. No quiero terminar mi intervención sin animarles a que atiendan hoy al protagonista de esta presentación, que es ese magnífico libro que ha editado el Círculo de Empresarios y la Fundación de Estudios Financieros, y que estudien en profundidad el análisis y las recomendaciones y las propuestas que hacen estos magníficos profesionales al servicio de la sociedad española, al servicio de nuestro país. A mí solo me queda dar las gracias a todos por su presencia y especialmente a los que han tenido la amabilidad de invitarme a este magnífico acto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.